Una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, estimado público. Hoy comenzamos la andadura de este nuevo programa Ventana Abierta, que en puridad estamos en Radio Fénix. El Fénix es una figura mítica de lo que se construye, y entonces en justicia debemos decir que Ventana Abierta esto es la segunda época de un programa que también se llamó Ventana Abierta y se hizo también de este mismo estudio. Exacto. Algunos de los integrantes están aquí, Néstor concretamente. Alguno está aquí y alguno no está aquí, pero también estaba por atrás del telón. Bien. Y es un gusto tomar una tradición. Esta es una segunda época de Ventana Abierta. Digo, quizás para uno que no está en esto puede sonar simplemente un nombre, pero la idea es que Ventana Abierta es una casa de pensamiento, una casa de ideas, y bueno, es un gusto tomar una vieja tradición, hacer una segunda época con todo el respeto de la primera, hacer un segundo escalón, digamos, en toda esta experiencia, y recorrer el mundo de lo social, de lo político, de la región, del mundo, es decir, conocer las cosas que pasan en el planeta Tierra, planeta que es la casa común y que nos anima. No se sabe nunca hasta dónde pueden llegar los ecos de una voz, aun cuando se tenga la impresión de predicar en el desierto. Esta frase yo la leí hace muchos años, por la década de 70, era jovencito, y me ha acompañado mucho tiempo y ha sido, te diría, una referencia señera en mi actuar en la vida y en la vida profesional del periodismo, profesión que llegué quizás por casualidad, pero también por elementos de la providencia, siempre digo, ¿no? Y terminó siendo un gran amor, una gran oportunidad, una gran puerta al mundo. Creo que Ventana Abierta, la pretensión de Ventana Abierta es esa, es tratar de ver lo que detrás de la noticia no se entiende. Muchas veces la noticia es un titular, el público escucha y se queda con eso nada más, y sin embargo detrás de eso hay un ejercicio de reflexión que es necesario para entender en qué punto estamos parados. Entonces, bueno, esta nueva andadura de Ventana Abierta, agradezco a Néstor, a los amigos que antes trabajaron en la primera época de Ventana Abierta, el préstamo, digamos, del nombre, pero es algo más que el préstamo, porque acá hay un compromiso de gente que trabajó en ese proyecto y se siente muy con la camiseta puesta. Claro que sí. Bueno, Heraclio, los agradecidos somos nosotros porque Ventana Abierta empieza un nuevo recorrido hoy, ¿sí? En lo que dimos en llamar una segunda generación de Ventana Abierta. Una ventana que va a estar más abierta aún. Sin duda. Es importante poder estar hoy acá, es la continuación y la mejora de ese camino que nosotros emprendimos en la primera generación. Tomamos nota, vamos a hacer algunas correcciones, algunas mejoras, vamos a cambiar el tono del programa, porque en definitiva entendemos que el camino es el camino de la discusión, de las ideas. El camino es
natural. Vamos por ahí, vamos por ahí. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además también, yo siempre defino el periodismo como, el periodista es aquel que tú lo sentás en la sala de teatro del mundo, en el espectáculo del mundo, en primera fila, es un lugar destacado para que mire de cerca las tablas donde están actuando los actores allí. Por lo tanto, el periodista a veces tiene la mirada no privilegiada de poder descubrir cosas que de pronto el que está en la tercera fila no la ve, y en la décima tampoco. Los periodistas no son iluminados, son gente común y silvestre, simplemente son fotógrafos de la realidad, fotógrafos verbales en este caso, fotógrafos escritos en este caso, aquellos que hacen fotografía son fotógrafos gráficos de la realidad, y ese es un poco el rol del periodismo, y te diría que sería el compromiso basal de esta propuesta de Ventana, porque entendemos que nuestros dueños, nuestros patrones en este ejercicio personal del periodismo son los escuchas, son los dueños. Si nuestros patrones no están contentos, si nuestros jefes no están contentos, en realidad son los que nos pagan el sueldo, los que nos pagan la sensación que provoca el retorno, y eso es lo que queremos buscar, tratar de quitarle misterio y la complejidad estética que se hace para hacer complejas las cosas que luego en realidad son sencillas y las explican en raro, para que alguno pueda vivir de explicarlo en raro y hacerse el divertido explicando cosas de manera muy compleja, y en realidad es simples. Así que bueno, empezamos esta andadura, y me parecía importante traer esta frase porque la siembra de Ventana Abierta creo que es una siembra que uno puede pensar, bueno, tiene un comienzo, ponemos una semillita de un tema, pero en realidad nunca se sabe hasta dónde se los ecos de una voz. Eso es verdad, yo es algo que lo creo con el alma. Y por tanto nos parece importante que el espíritu de este primer programa lo refleje, y que además sea el compromiso que hagamos de aquí en más. Les habla de la bandera. Le gusta presentarles en esta audiencia, a Néstor Grajales, que ha sido quien ha estado aquí haciendo muchas recorrerías radiales. Hoy está con nosotros alguien que también se integró, Alexis Martín, hablando de Martín, y pues, acá hay un Alejandro, y también le digo a Alexis, así que disculpame. Cada uno va a tener, digamos, alguna línea de trabajo en particular, pero básicamente el equipo que tiene todo un ejercicio de compromisos con otra gente que va a estar a venir a partir de los próximos programas, que van a constituir una oferta muy interesante, muy diferente a lo que uno ve en la radio en general, porque el periodismo uruguayo ha caído a veces en el dime y direte, en el comentillo de la paloma, y con eso parece que tiramos todo y que eso es la gran política. Y bueno, en realidad no es así. En realidad la gran política es hacer gran política. Así que vamos a hacer un esfuerzo para que eso se convierta en nuestra materia prima de comunicación, y bueno, para que el público se sienta cómodo, y que a su vez también nos haga llegar otros medios que ya iremos divulgando. Estos programas van a estar en redes, estamos preparando una página de un canal de YouTube, precisamente donde estos programas van a estar en una radioteca. Quien nos puede escuchar en vivo lo va a escuchar en vivo a lo que quiera. Exacto. Y a su vez en esa radioteca, digamos, va a ser un capítulo, pues va a tener también otros productos más que encargaremos del divulgo, porque hay muchas ofertas, y en realidad uno, cuando empezamos la propuesta, teníamos algunas ideas y encontramos que hay 100 ideas más que demandan que sean contempladas. Entonces, bueno, creo que eso es lo atractivo de esta nueva época de Ventana Abierta. Yo creo que empezamos haciendo una analogía con la frase que tú citabas, Heraclio. Yo creo que empezamos a caminar en este camino de las ideas que venimos recorriendo ya hace algunas semanas, pensando que esa voz, esa prédica, era no un desierto, era un baldecito de arena en realidad. Ahora
caímos en la cuenta de que hay un desierto, y nosotros vamos a empezar, aunque parezca muy pretencioso, quizás complicado, sí, muy sí. pretencioso, vamos a empezar a sembrar en ese desierto. Y ahí es que van a aparecer muchas cosas más, muchas vías, muchas alternativas que vamos a ir contándoles en el transcurso de los días y de las semanas que estemos acá. Y seguramente en algún momento llegaremos a contar, cuando esté más, digamos, más terminada toda la organización y de la idea, lo que es Doxa, ¿no? Pero Sí, lo nombramos y dejamos queda ahí. ahí la expectativa de Doxa para un futuro no muy lejano, bastante Bueno. próximo. Vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, la noticia política de hoy, de estos días, de hoy en realidad, o de ayer, es la proclamación del nuevo, los nuevos gobernantes, la proclamación del presidente Orsi, del vicepresidente Cose, Ajá. que ya fueron, digamos, nominados por la Corte y designados como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Pero muchos en estos días se han preguntado qué pasó cuando en octubre la coalición republicana sacó casi 100.000 votos por encima de el contendor Frente Amplio, y a su vez el Frente Amplio termina en la segunda vuelta recuperando la diferencia y termina ganando por 96.000 votos, una cosa así, 94, 96.000 votos. Y la pregunta es que yo te confieso que después de esto, después de estos datos, he leído muchas opiniones, a ver qué dicen, a ver qué opinan. La palabra es desconcierto. En general, pocos explican qué sucedió. En general, mira, hubo incluso un artículo que escribió Posadas, Juan Martín Posadas, Sí. que tituló Inexplicable. O sea, confesaba su desconcierto. Pero en realidad creo que vale la pena hacer un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que sucedió realmente, y ver, bueno, dentro de esa lógica que todos conocemos, el resultado está, los números están, digo, eso no hay dos lecturas. Claro. La interpretación es qué pasó políticamente o digamos, o de otro terreno para que eso cambiase en forma tan drástica y tan inesperada para muchos, porque eso es otra constatación. Muchos se hacían la idea de que no, este tema estaba endeudado, que ya incluso había algunas encuestas que indicaban, esas encuestas cortitas se hacen, que decían no, esto va a ser justo, pero va a ganar la coalición, bla bla. No se sustanció eso y muchos quedaron curiosos, Sí. por ese resultado. Entonces vale la pena analizar qué pasó, qué faltó, qué sobró y qué es lo que es responsable y tiene la mochila de esta situación.
en general lo que ha sucedido, no sé si han tenido oportunidad de leer algunos comentaristas, pero yo he encontrado que en general han intentado buscar algún chivo expiatorio. Primer chivo expiatorio, la coalición perdió por culpa de Valeria Ripoll. Y ese tipo de simplificaciones que son comunes para explicar las derrotas de las victorias, más las derrotas que las victorias, me llevan a un lugar, a un escenario, digamos, de razonamiento, que es el siguiente. Si es cierto que la coalición republicana perdió por Valeria Ripoll, entonces sería cierto que en el 19 la calle ganó por Beatriz Argimón. Y creo que no se sostiene de ninguna manera esa tesis. Si acá alguien es responsable, en primera instancia es Delgado y su propuesta, su campaña. Yo, en lo personal, creo que Ripoll hizo un esfuerzo bastante hercúleo para poder mantener y darle tono, talante a una campaña que se mostraba anodina y que no tenía fuego sagrado, digamos. Esa es la impresión que tenía. Fue la impresión que en todo momento me dio, y digo también esto porque me consta que mucha gente, cuando vio a Ripoll en las campañas, en los actos, durante la campaña, muchos cambiaron. Es decir, esta es una comunista, que decían, esta es una comunista. Bueno, después yo no, la escuché y me encantó. Entonces, yo creo que es injusto, es profundamente injusto atribuir a Valeria Ripoll, quizá no fuera la mejor candidata, eso puede ser, eso sí, posible, claro. Pero digo que es injusto atribuirle a ella la causa de la derrota cuando, si hubiese ganado, bueno, en el 14 perdió la calle, claro, y el responsable no fue el vicepresidente. En aquel momento era Larrañaga, ¿no? Bueno. Sí, a ver, vos decías al principio, Heraclio, que estaba mucha gente buscando chivos expiatorios de la derrota electoral, ¿no? Es una actitud bastante humana esa, ¿no? Sin duda. La culpa no es mía. Ahora, seguramente vos mencionabas a Valeria Ripoll como una causa, entre comillas, de la derrota. Seguramente... Digo porque es lo que se dice, ¿no? Sí. Seguramente no haya una causa única de la derrota. Exactamente. ¿Sí? Y probablemente no haya un solo responsable de la derrota, pero sí, no haya un solo culpable, debí decir, de la derrota, pero sí creo que la responsabilidad siempre la deben asumir los líderes. Por eso son líderes, Exacto. ¿no? Por eso deberían ser líderes, por ende responsables. Entonces yo creo que indudablemente Álvaro Delgado debe asumir esa responsabilidad. Entre otras cosas, porque nadie le digitó, o al menos es lo que pensamos. Es lo que él ha dicho además. ¿Sí? Y yo le creo, que nadie le digitó la compañera de fórmula, por tanto entonces él debe hacerse responsable de eso. Con respecto a Valeria, coincido, Heraclio, yo creo que, y otras personas lo han dicho, creo que el senador Da Silva, que en estos días ha sido una voz muy crítica, también lo mencionó. La culpa no es de Valeria, en todo caso. Sí, si el problema es Valeria, la culpa no es de Valeria. En todo caso, más que culpa, la responsabilidad es de quien la puso ahí. No solamente eso, sino que me parece que es una simplificación absurda. Claro. Reducir el problema a una persona que llega al Partido Nacional con una carga, con una mochila extrapartidaria. Digo, nadie cuestiona, por ejemplo, que sea una mala legisladora Graciela Bianchi. Graciela Bianchi hizo un recorrido parecido al que hizo Valeria Ripoll. Pasó también por el Partido Comunista. O sea que entonces me parece que esa simplificación
no es de recibo. Porque yo creo que el tema, y acá viene el numen de la cuestión, esto es una visión personal, ¿no? Yo creo que las campañas electorales siempre tienen un efecto de expectativa. Siempre quien vota desea cambiar algo. Aunque sea que me fue un poquito mal o muy mal, yo quiero cambiar algo. Y si me fue un poquito mal, igual algo quiero cambiar, quiero mejorar. Dale. Y hay un dato, yo te diría que hay un dato que es de ignorancia histórica supina, y es no advertir que en Uruguay nunca fue reelecto un presidente. En el siglo XIX hubo dos o tres intentos. Uno de ellos, el que más recuerdo, es el de Máximo Santos. En ese momento era presidente, pero era dictador. O sea, hacía lo que quería, ¿no? Máximo Santos, que hay leyenda urbana de que ahí en el Palacio Santos, donde está la Cancillería, dice que tenía leones abajo, entonces a los opositores lo ponía con los leones, con tigres o con los pumas, no sé lo que era, y ahí se lo comían y liquidaban a los opositores políticos. Bueno, ese presidente, ese dictador, en aquel momento la presidencia se elegía en la Asamblea General, digamos, en el Parlamento, entonces había que ser legislador. Entonces tenía que ser senador para ser presidente. Y como no había posibilidades, porque los senadores eran por departamento, se crea el departamento de Flores para que Máximo Santos, fuera senador por Flores. Y por lo tanto llegara al Senado y fuera pasible de ser electo presidente. Y no pudo. Ni el dictador Máximo Santos pudo ser reelecto. Bueno, tampoco hubo reelección. En el siglo XX conocimos la reelección de Pacheco Aleco, el intento reeleccionista de Pacheco Aleco, fracasó también, por el cual vino el gobierno de Bordaberry. Y yo pondría en la cuenta el plebiscito del 80. Claro, pero ¿no? No era una elección, pero en definitiva... Sí, claro, se estaba por derivada derivada una continuidad. Sí, exacto. Que se decidió que no era lo que quería la gente, ¿no? Y en esta elección uno advirtió que los estrategas de la campaña de la coalición republicana plantearon la reelección del gobierno. Me pareció, no te digo que me pareció ahora, no, me pareció el primer segundo que escuché eso, digo, pero esto es un error a mi juicio. Pero yo no soy nadie como para poder criticar a los genios del pensamiento propagandístico que animó al gobierno, ¿verdad? Bueno, yo creo que sos alguien como para poder criticar. Después, los otros verán si escuchan o no escuchan las otras voces, pero sí, porque yo creo que todos podemos tener nuestra idea terminada sobre todas estas cuestiones, ¿no? Entonces decía, creo que hubo un error histórico, que en Uruguay en casi 200 años de existencia como república, como país, nunca un gobierno fue reelecto, nunca. En ningún momento, y cada vez que salió el tema, murió a los 5 segundos. Es una constante, entonces vamos a aprender de la historia, porque algo te tiene que enseñar la historia. En Uruguay, yo recuerdo una anécdota, cuando se fue la torre del gobierno, por ejemplo, otro militar que gobernó bajo medidas más o menos dictatoriales, dictatoriales directamente, la torre terminó diciendo, los uruguayos son ingobernables, la famosa frase que se ha repetido en forma reiterada, porque hay una actitud, la historia enseña exactamente, yo siempre digo, la historia no sirve para ver el pasado solamente. Claro, si vos te querés divertir un sábado de noche para hablar de, mira, pasó tal cosa, bueno, sí, entiendo que ahí te quedes en eso, pero te sirve para pensar el futuro. Totalmente. Y entender qué es lo que sucedió con este espíritu de reelección. Creo que gran parte de la campaña fue equivocada, porque se planteó, fíjate vos, una izquierda escasa en utopías, una izquierda escasa en promesas, una izquierda con graves problemas en el imaginario político, logra instalar, como siempre la izquierda plantea la idea del cambio, plantea su utopía. ¿Y qué se opuso a la utopía? Cemento, carreteras, esto, lo otro. Entonces yo creo que hay gente que aprecia el cemento, sí, es verdad. Aquel que vive a 300 kilómetros de Montevideo, que le ir a un hospital para tratar su diabetes, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno,
a él es clave la carretera. Pero en Montevideo, en Canelones, donde está la masa electoral más relevante, de repente lo que pasa en Florida no le importa. Seguramente no le importa. Claro. Entonces, se mostró obra, pero lo que no hubo fue ni ilusión ni sueño. Que eso es, para mi juicio, es lo que cierra. Y acá se ha demostrado también otra cosa. Si decíamos que la economía siempre era lo que marcaba, bueno, tenemos la mejor ministra, tenemos las cuentas cerradas, acá te demostró que las cuentas cerradas no ganan elecciones. Es cierto. Y yo creo que entonces lo que aquí hubo, para lo que sucedió, fue una ausencia de política. Un fracaso, en ese sentido, una ausencia de política. Creo que ahí no hubo un esfuerzo, pero no se gastaron mucho en pensar ni una idea, ni una ilusión, que es cuando... Vos recordás cómo ganó la calle en el 19. Era el retador. Cómo se aloja el Frente Amplio. No solamente criticando las cuestiones de Bonomi, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? La regasificadora, el tema de ANCAP. Ganó con la ilusión, yo me acuerdo que aquel spot maravilloso, que magnífico, donde uno escuchaba y la letra hablaba de expectativa, de futuro, de construcción de algo. Bueno, eso aquí brilló por la ausencia. Bueno, el siguiente fue hecho por inteligencia artificial, lo cual te demuestra que la inteligencia artificial no siempre es magia, a veces es magia sin alma. No, por supuesto. Nos vamos a la tanda. X40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Bueno, otra vez estamos escuchando Ventana Abierta. Fuera de micrófono escuchamos, hablamos, polemizamos sobre lo que se ha dicho recién, que habría más cosas para decir, porque sí, la verdad que con esto lo hicimos en forma muy diplomática, ¿no? Porque en otros ambientes se corta grueso y se habla grueso de qué es lo que sucedió. Pero bueno, Heraclio, para profundizar en eso en futuros programas, tenemos que explicar un poco más, ahondar un poco más en esa idea de cambio, que es lo que entendemos que de cambio y de esperanza, sí, que es lo que impulsa, lo que mueve a la gente, porque es cierto que el Frente Amplio estuvo durante 3 periodos consecutivos en el gobierno, ¿no? Sí, pero cada uno era distinto. Exacto. No era lo mismo el primer Vázquez que Mujica, y la Mujica que el pregunta segundo Vázquez. es ¿por qué entonces? Porque alguien puede entender que hay una contradicción en lo que estamos diciendo. Entonces hay que aprender a mirar un poco más allá. Es que durante 93 años gobernó el Partido Colorado, por ejemplo, en sucesivas elecciones. Sí. Pero la oferta electoral del Partido Colorado era rupturista respecto del gobierno que salía. Eso es lo que le daba la victoria que ganaba el opositor. Yo qué sé, Luis Valle, por ejemplo, cuando llega peleándose con toda la estructura del vallismo viejo y gana, porque gana Luis Valle, el desafiante. Parecía que era de otro partido. Claro, el esquema electoral hace que, y de hecho, los blancos en el 58 y en el 62, que también repitieron, los que llegan después, fíjate vos el argumento que decía los viejos, ¿no? O sea, o gana el OVD, que era lo que se oponía al realismo, o todo sigue como está. O sea, que en realidad el desafiante siempre pide cambio. Claro. Y creo que es una constante, y me parece natural. La gente dijo, bueno, yo viví de una manera y quiero mejorar. ¿Cuál es el problema de eso? Entonces creo que aquí lo que faltó el aspecto ese
ese racionalismo, esa cosa de pecho frío que tuvo Delgado en todo el tiempo. Es una frase que es muy cálida a los blancos, justamente, porque en la época se dijo pecho frío, se decía a un tipo determinado de personaje que de alguna manera representó. Mira, y lo dijo Martín Aguirre en una nota que escribió el domingo pasado. Dijo algo así como que si no pones fuego, no ganás. Y es verdad, ese es el punto. Y el Frente Amplio puso fuego. ¿Te gusta o no te gusta? Y del otro fuego. lado hubo, Claro. faltó calor, hubo tibieza. Una palabra muy escuchada Sí. por estos días. Lo que es, claro, porque dicen, bueno, sí, que son tibios y eso ha generado resquemores. Ojo, hay que pensarlo, ¿no? Porque también un país radicalizado, agrietado, no es lo deseable tampoco. Claro. Todos somos, nosotros de esta mesa somos todos hijos de la Guerra Fría, tanto Alexander no, por su grupo, por su edad, pero todos somos hijos de la Guerra Fría y hay que vivir en un mundo agrietado. Entonces yo te regalo eso, ¿no? Entonces me parece que no es deseable el ultrismo. El propio Lacalle en una nota que hizo, en una salida que hizo hoy en la Unión de Exportadores o algo así, mencionó el tema del centrismo y todo eso. Eso de derecha, de izquierda, centro, a mí en realidad me resulta algo, te diría, incómodo en el sentido de que es demasiado esquemático, porque eso no revela la realidad. Muchas veces vos podés ser, pues hay un tipo de izquierda y decir cosas de derecha. Yo creo, por ejemplo, que el Frente Amplio, el éxito electoral del Frente Amplio consiste en que el Mujica en su momento reclutó a todo un circuito social de derecha que no fue contemplado por los partidos tradicionales. El señor que tiene un kiosquito en el barrio Borro y que él quiere que su kiosquito sea de él y no del Estado y quiere vender más barato los caramelos, ese señor, y de repente ese era blanco y se hizo del frente, pero del MVP. Los famosos estancieros del MVP, ¿qué eran? Por problemas bancarios, por lo que sea, tenían deuda, lo que sea, está. Pero en el fondo, las 4x4 son del MVP. ¿Por qué? Y bueno, porque gente que participaba de ese circuito económico de la derecha y después termina votando a la izquierda. Entonces, yo creo que aún el Frente Amplio ha sabido camuflar, pero tiene un componente digamos, de derecha dentro de su sector y un discurso. Mujica, vos a veces lo escuchás y habla como un dirigente populista de derecha. Entonces, no es tan esquemático. Sí digo que los nombres a mí me importan poco si el concepto se mantiene. Sí digo, para cerrar este tema, porque quiero dar paso a Alexander, creo que en esta campaña faltó fuego interior, fuego sagrado. Todos lo dijimos, todos los partidos lo decían, y el partido retador, en este caso el Frente, lo sabía, lo explotaba, y los que votaban a Delgado incluso también se lo decían. Entonces, eso forma parte del tema. Esa idea de generar un espacio, una onda Gandhi, bueno, todo bien, pero... Heraclio, vos hablabas de derecha, izquierda, ¿sí? Que no te gustan mucho esos términos. Eso es injusto en ese sentido. Tienden ¿no? a simplificar demasiado Sí. la realidad. Sí. Hablabas de derecha, izquierda, por más que a veces no podamos evitar una mención, porque a veces es como, de alguna manera, una convención más fácil para cuando estamos hablando. Ahora, hablabas también, mencionaste por ahí populismo, y yo pensaba, ojo que el problema fundamental creo que va por ahí, por lo que es populismo y lo que no es populismo. Sí, más que lo que es de derecha o izquierda. Y en cuanto al tema de la tibieza, yo creo que lo que explica las declaraciones del presidente Lacalle Pou, que hablaba justamente sobre la tibieza, yo creo que muchos hoy están hablando sobre la tibieza y están hablando usando el mismo término de cosas que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Porque vos podés ser tibio porque te falta calor o podés ser tibio porque te sobra frío.
Entonces, a ver, las cosas son relativas en algunas circunstancias. Sobre todo me refiero a no tanto el ser de las cosas, sino a cómo las entiende el ser humano, Claro. que también es distinto, ¿no? Entonces, ojo, porque quizás los que hoy se están enojando con el presidente están hablando de tibieza en otro sentido diferente al que le estaba dando También simplificador. el presidente. También Simplificador Simplificador, también. simplificador. Las cosas son como son, independientemente de lo que nosotros los humanos pensemos o interpretemos. Esa es la realidad. Vos decías que lo importante son las ideas. Yo creo que en realidad lo que ha habido ausencia es de ideas. Creo que la gran crisis de la política uruguaya, de la clase política uruguaya, es la ausencia de ideas. Hay propuestas, vamos a hacer un puente, vamos a hacer tal cosa, vamos a cambiar, vamos a hacer una huelga, vamos a bajar la huelga, vamos a hacer un piquete, vamos a cortar el piquete. Son cosas. Lo que falta son ideas. La izquierda conserva un espacio en su mochila que tiene que ver con las ideas. Pero lo que no veo en la coalición republicana, que para mí fue la novedad de esta elección, la elección de la coalición republicana como tal, expresión que va a repetirse en las elecciones departamentales en algunos departamentos. Ya está pensado que vas a votar en Salto, que vas a votar en Canelones y en Montevideo. Y además es una realidad que cambia el sentido del juego. Probablemente en este quinquenio algo que va a pasar es formatear un partido político, un nuevo lema que acumule, que agrupe a los partidos tradicionales como sublemas, digamos, dentro de la coalición republicana, porque Sí. eso sabemos que, habiendo sacado de pronto más votos que el Frente, tuvo menos legisladores. ¿Por qué? Porque se perdieron porque el sistema uruguayo privilegia a que el grupo mayor más importante es el que recibe los restos de los votos que no están metidos en los esquemas grandes. Entonces, eso afectó a la coalición. Eso es una consecuencia directa, un coletazo directo de los acontecimientos que pasaron ahora. Sí. Pero es bueno darse cuenta de que ahí estamos poniendo una cabeza, un pienso electoral. Y si no la ven y no se dan cuenta y no le ponen contenido e ideas a esa estructura, no tienen ni mucho menos garantizado el éxito tampoco, ¿no? No cabe ninguna duda y no va a ser una novedad, la supuesta novedad que era la coalición va a dejar de serlo. Ese va a ser el desafío, porque la idea de la coalición republicana, por lo menos la semilla está, pero el gran desafío va a ser ese, el de ponerle contenido. No, yo te diría más, mucho más que semillas. Yo creo que ya existe un voto coalicionista. Bueno, Ojeda hizo campaña. Ojeda no hizo campaña por el Partido Colorado. Sí. Ojeda hizo campaña por la coalición. Sí. También creo que representa a un segmento del Partido Colorado, no todo, me parece. No todos compran esa idea, como seguramente no todos los blancos compran la idea de la coalición. Pero, bueno, me parece que este quinquenio, si algo va a pasar, va a ser un tema que ya existe, además, dicho de paso, pero que sea para jugar a nivel nacional. Por suerte lo que vamos a tener es tiempo de seguir hablando de esto, porque si no, no nos va a quedar tiempo para Alexander. Vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil
los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Alguna, lo que decíamos de la siembra funciona, porque acá adentro se armó un quincho gigantesco. No, pero el pobre... Acá está Yori polemizando con 4, así que está bárbaro. Pero que además Yori captó al revés de lo que cuando empezó el programa nosotros dijimos, yo por lo menos dije, la culpa no es de Ripoll, sino que es de otro, y entonces yo vino enojada, pero en realidad yo coincido. Claro, porque enseguida meten a una mujer. No, pero yo no quiero hablar porque no le conozco la voz. Bueno, no. Al joven, el joven. ¿Piensa lo mismo? Alexis Martis es un hombre que, primero un estudioso de la realidad global, un lector, digamos, fino de la política, y que ha hecho un seguimiento de muchos temas del globalismo en particular, de temas que en Europa son cotidianos y acá no, pero de alguna manera uno escucha en Europa decir estamos contra la Agenda 2030. Acá en Uruguay, por ejemplo, Salle, son agendistas, no sé cuánto, bla, bla, dice con el megáfono, ¿no? Pero él habla exactamente de eso, ahora no explica el tema. ¿Qué es? Que es y que baja de esa Agenda 2030 acá. Y aquí, por eso hemos integrado, y por suerte, a Dios gracias, él nos va a acompañar de forma recurrente para hablarnos de estos temas, justamente, y hacer un seguimiento. Bueno, y exactamente, ayer se inauguró, se tuvo una nueva aparición de lo que es el CIPAC en Argentina, y fue un evento muy largo, tomó más de 8 horas. Y ¿qué es el CIPAC? Es la conferencia de las políticas de acción conservadora, una instancia que se generó en Estados Unidos y que ha tenido una especie de congreso, digamos, de ideas en el marco de las corrientes conservadoras. No, por favor, es una respuesta a lo que sería el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla posteriormente, y busca darle respuesta a estos problemas que estamos viendo a nivel global, ¿no? Entonces, en realidad es un grupo también de derecha, podemos decir, que si bien lo de izquierda y derecha es discutible, pero mucha gente termina entendiendo por ahí, o posicionándolo en su cabeza a donde estaría políticamente. Y en este evento hubieron muchos referentes y fue un evento muy interesante. Hubo gente de todos lados, de Uruguay, de Argentina, Brasil, Estados Unidos, y tiene un fuerte impulso por los grandes referentes hoy en día de lo que podemos llamar la nueva derecha, que son Donald Trump y Javier Milei, por ejemplo. Y bueno, el evento estuvo muy interesante, fue muy largo, pero se escucharon cosas que habitualmente capaz que no lo escuchamos en los medios tradicionales, capaz. Y fue muy interesante. Estuvo Ben Shapiro también, un gran referente en las redes sociales. Ajá. Y otros más, gente que hablamos que tiene miles de millones de seguidores y dieron su conferencia y dieron su apoyo a lo que sería esta respuesta a este movimiento que podemos llamarlo antisoberano, que busca gobernar de afuera de los países y baja cierto tipo de órdenes para que después incluso muchos referentes o presidentes no puedan actuar con la libertad que les gustaría, ¿no? Sí. Incluso
Este tema no, creo que no es nuevo, a veces cambia de nombre, ¿no? Pero el globalismo, que hoy se conoce como tal, antes se llamó mundialismo, después como se junté con el fútbol se cambiaron a otra cosa, y antes se llamaba sinarquía, yo qué sé, en distintos momentos tiene distintos nombres, pero el fenómeno es el mismo. Básicamente es el planteo de un gobierno mundial que elimine, digamos, las soberanías nacionales. Ese concepto, que además es discutible, algunos dicen eso no existe, es una conspiración que no existe, de hecho sí existe en cuanto a la intención. No sé si existe como conspiración, pero sí existe como intención. Ajá. Y hay una movida, digamos, muy vigorosa, de los cuales hay referentes justamente en esto, que esa reunión del CIPAC de alguna manera los congregó, y bueno, tienen expresiones en Estados Unidos, en Europa, y acá en América, y de ahí es el referente más importante, pero, sí, pero no el único, ¿no? Vos, cuando has seguido estos temas, ¿qué es lo que más te impresiona? ¿Qué es el desafío que tiene estos circuitos que cuestionan la nacionalidad, del Estado-Nación? ¿Qué pensás tú que sea el elemento más distintivo y a su vez el elemento más destructivo de lo que conocemos como Estado-Nación, tal cual está en Uruguay, por ejemplo? Que al final a veces lo que la gente elige en las urnas no puede tomar la acción que les gustaría que tome. Entonces, en cierta forma podemos decir que le limita la libertad a los ciudadanos, y eso es muy peligroso. O sea, la libertad es algo que hay que defenderla a toda costa, porque siempre hay intereses para arrebatarla, ¿no? Entonces, si existe o no existe, lo que sí podemos decir hoy en día es que hay una respuesta, que es, por ejemplo, CIPAC, pero se viene coordinando la respuesta, y era algo que capaz que antes no estaba tan condensado, coordinado como se puede ver hoy en día. Hay un personaje hay un argentino, intelectual argentino, Agustín Laje, que ha escrito un libro, creo que se llama Manual para la Nueva Derecha, ¿no? Ajá. En la década del 80, en Francia, apareció lo que se llamó la Nueva Derecha, que era una expresión política en el campo conservador, digamos, que en este caso, en el caso francés, la Nueva Derecha francesa estaba alimentada por un pensador que se llamaba Alain de Benoist, que se llama Alain de Benoist porque vive, y Alain de Benoist era básicamente un cuestionador, digamos, de las categorías igualitarias de la democracia, pero lo hacía desde una lógica no conservadora cristiana, que es un poco el numen que en aquel momento, hasta ese momento, el conservatismo tenía, sino que refería al paganismo. Entonces ahí hubo una ruptura, y esto tuvo expresiones en España, hubo digamos difusión, y en Argentina también, la nueva derecha francesa. Pero luego esto que ha escrito Laje va por otro lado, va más en la lógica de lo que nació digamos a la sombra del trumpismo, ya en la elección anterior, ¿no? Sí, esto surge porque la derecha entendió en cierta forma, o algunos de la derecha entendieron, que solo con las planillas de Excel o con una buena economía, que es lo que generalmente la derecha tradicionalmente entrega, no se puede consistentemente ganar. Entonces hoy en día se empieza a entender, viene también por el lado de, por ejemplo, Agustín Laje, que empieza a explicarle a los referentes políticos de diferentes países, a través de conferencias o reuniones más particulares, que tienen que, además de encargarse de la economía, encargarse de lo que es el relato, de la cultura, de las universidades, porque eso es lo que generalmente la izquierda tiene mucho cuidado en cuidar, justamente, y de ahí sale un gran electorado.
Entonces, eso termina dictando cómo después se desenvuelve la realidad. Entonces, es una misión de la derecha empezar a preocuparse con los temas culturales que tradicionalmente no lo ha hecho. Siempre se preocupó con, mirá lo sólida que es la economía, mirá qué bien la seguridad, pero bueno, ¿y qué pasa con toda esta parte cultural? Fíjate lo que pasó acá. Trasladar lo que estás diciendo vos a lo que pasó acá. Lo que pasó acá es un buen ejemplo de lo que está diciendo Alexander, ¿no? Claro, digo, la gente, hay quienes, gente muy inteligente, ¿no? Que dice, vos tenés buenas cuentas, ganás. El contador Damiani, famoso, con sus frases altisonantes, decía, las elecciones, los balances no ganan elecciones. Y es verdad. Claro. Y es verdad. Tenemos el caso Chile, ¿no? Que tenía una economía sólida, ejemplo de América Latina, sí. un país que lo miraba todo el mundo. Y una referencia era Chile. Una a referencia. nivel económico. Lo veían como la próxima, se iba a primer mundo, y resulta que todo eso que hacían tan bien, que tenían todo perfecto, no fue suficiente. No se atacó lo que tenía que preocuparles también. Entonces se quedaron con la parte económica, la seguridad, todo marchaba perfecto. Pero en las universidades se gestó algo que terminó rompiendo con esa armonía. Faltaba las ideas. Faltaba el numen inspirador. Sí. Ideas y alma, sí, y calor. Sí. Esperanza quizás para muchos. Bueno, es que en realidad las ideas en general están motorizadas por... la esperanza está motorizada por ideas, porque ahí viene el desafío, ¿no? De cada propuesta política. Creo que si algo pasó en esta elección, por ejemplo, en Uruguay, más allá de que no podemos encontrar aquí una expresión de nueva derecha o de derecha al estilo de la que vos estabas escribiendo, Alexander, yo creo que en el fondo Uruguay va en los próximos tiempos a tener influjos. Digo, yo qué sé, yo vi el nacimiento de Fernando Milei y empecé a ver chiquilines que estaban hablando del tema Milei, y yo te encontrás ya con gente, digamos, que entró a la universidad y está pensando con criterio de Milei, no sé qué, tratando además, a mi juicio, en forma errónea, de traspolar una realidad que es Argentina, porque Uruguay no es Argentina, eso no cabe duda, no es un problema de camiseta, es un problema de idiosincrasia. Claro. La propia estructura política y constitución jurídica de Argentina es mucho más vertical. Uruguay es un país más colegialista, más parlamentarista, tiene otro sistema político. Entonces, hay cosas que puede hacer un argentino que no puede hacer un uruguayo. Eso para empezar. Y segundo, que si uno decodifica los cambios que hizo Milei, en realidad Milei arregló cosas que en Uruguay no estaban, no existían. Porque Milei arregló una inflación de 1500%, en Uruguay no existía. Arregló millones de contratos truchos que de pronto que acá no son el problema. Entonces estamos hablando de una idea muy distinta, y comparar eso con Uruguay es también una forma de simplificar. Eso es una cosa recurrente. La gente simplifica y cree, bueno, traigo a Milei, vamos a crear un Milei uruguayo, como han dicho varios. Pero eso creen que lo consiguen en el supermercado. ¿A dónde el supermercado? Heraclio, yo te escuchaba, vos decías, todavía acá no hay manifestaciones de ese tipo. Es cierto, no hay nada consolidado todavía. Ya hay por estos días algunos grupos de ciudadanos, algunos sobre todo enojados con lo que ha estado pasando acá, con el resultado de las elecciones, con la forma en que se encaró la campaña política, a desencantados, desilusionados, que están hablando de una nueva derecha, de una derecha liberal, de una derecha sin tibios, etcétera, etcétera. O sea, están apareciendo esas señales. No está mal. Hay
seguramente esperar que esto se procese, y yo no me quiero adelantar, creo que hay algunos errores conceptuales que tiene esta gente, pero a ver, no se equivoca la gente hasta que no empieza a andar. Ya vamos a tener tiempo de analizar eso, pero yo creo que sí hay algunos errores, y bueno, y no sería bueno que pasara eso. Lo que pasa es que cuando vos querés traspolar, en Uruguay pasó muchas veces, cuando vos querías traspolar la realidad de la Unión Soviética a Uruguay, y no funcionaba, porque era con uruguayos. Pasó con Cuba, trasladaba la realidad stalinista a Cuba, y como hay cubanos, viste, el comunismo en Cuba es distinto. En todos lados, y todos tenemos referencias, claro, exacto, pero son referencias. Lo que después hay que hacer es decodificar, interpretar y decodificar, y adaptar a la realidad de cada uno de los países y cada uno de los pueblos. Queda poco tiempo, ¿no? Nada. Se nos fue la hora. La verdad que Javier, hoy nos saludamos al gran operador, el number one, como siempre. Pero bueno, yo tengo que prometer a Alexander que el programa que viene va a hablar más. Sí, me voy a prometer eso. Es que él nos va a tapar la boca en cosas que hoy se ha mantenido de forma muy cauta. Bueno, esto es un comienzo. Vamos de a poco entonces. Para nosotros también nos resultó bastante sorpresivo de alguna manera esto. Bueno, Javier nos va a sacar, nos va a cerrar el micrófono. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 18 horas. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.